Bienvenidos a La Ciencia Invertir. Hoy quería traer un video introductorio sobre lo que son los dividendos. Bajo ningún punto de vista tomen como una recomendación de inversión todo lo que yo vaya a decir en el video, es simplemente con fines educativos. Así que comencemos. Primero, ¿qué es un dividendo? Bueno, una empresa decide dar parte de sus ganancias a cada accionista en una fecha definida, pero como no es su obligación, pueden recortarlo, disminuirlo o cambiar de fecha de pago año a año, básicamente según el desempeño que tenga la misma. Suelen hacerlo estas empresas básicamente porque la mayoría han alcanzado un desarrollo considerable en su sector y deciden repartir dicho excedente en lugar de reinvertirlos en sí misma para obviamente beneficiar a sus accionistas e incentivarlos obviamente a que tengan acciones de las mismas. Desde luego que el pago se realiza en dólares y suele ser recomendable plantearse una estrategia de largo plazo con los mismos, debido a que obviamente no te vas a hacer millonario teniendo unos pagos tan chicos, pero el interés compuesto y acumulativo y tener una estrategia y un plan a largo plazo permite acumular bastantes acciones en distintos casos o reinvertir esas ganancias en, por ejemplo, fondos comunes de inversión o en otro tipo de activos que a uno le puedan llegar a interesar o servir. Desde luego que se plantean algunas estrategias de corto plazo que se llaman captura de dividendos, que en el caso de hacerlo con acciones en dólares está establecido que no hay pruebas directas de que puedan llegar a ser rentable a largo plazo esta estrategia de comprar y vender en el corto plazo para cazar algún dividendo de alguna acción y apostando obviamente en lo posible a que se revalorice en ese corto periodo de tiempo. Y debería hacerse un análisis estadístico en muchos casos porque hay ciertas empresas que en periodos de quizás 30-40 días logran una revalorización interesante, ya que ese dividendo al momento de efectuar el pago le quita básicamente valor a la acción en ese momento, que la acción luego debe, en un caso u otro, tarda un poco en recuperar, obviamente. Pero para el caso de hacer esto mediante CDRs, que obviamente estamos metiendo pesos y recibiendo dólares, y el peso tiene implícito obviamente la compra de este activo, el dólar CCL, justamente puede llegar a ser un poco más aceptable y rentable este hecho a largo plazo o a corto plazo, teniendo desde luego los cuidados del caso, porque bueno, es algo bastante variable, como ya todos sabemos. Para estrategias de largo plazo se hace indispensable buscar empresas sólidas desde sus fundamentales, en lo posible con dividendos crecientes, y se hace también necesario que tengan sus CDRs mucho volumen para que el día que nosotros querramos desprendernos de las mismas poder venderlos. Yo elegí algunas de las empresas que a mí me resultan de mayor interés, como por ejemplo Intel, Coca-Cola, Pfizer. Dejo acá en el video los meses en los que pagan los dividendos, cuánto dividendo pagan y obviamente cuánto sale unitariamente cada CDR y cuántos CDRs, entre paréntesis al lado, deberíamos tener para completar una acción de dicha empresa. Otras empresas que pueden resultar muy interesantes son, por ejemplo, las ya tan conocidas como Disney, McDonald's, Johnson & Johnson. Son todas empresas ampliamente conocidas, que quizás sus negocios son bastante predecibles y eso hace que ya estén muy desarrolladas y eso fomenta que tengan como política tener pagos de dividendos recurrentes y crecientes, año a año, desde luego. Podríamos pensar obviamente otras también muy importantes, son Cisco, AT&T, Procter & Gamble, son todas, la mayoría de sectores defensivos, o bueno, en el caso de AT&T, por ejemplo, telecomunicaciones, pero es una empresa bastante grande y ampliamente difundida en su sector. Las empresas que seleccioné, que tienen un volumen moderado o bajo sus CDRs, pero que siguen siendo interesantes para el largo plazo, son Starbucks, Verizon y Altria. Cada uno luego puede investigar a qué se dedica cada una. Bueno, Starbucks no necesita explicación, Verizon es del mismo rubro que AT&T y Altria está en el sector de todo lo que es la distribución de productos como el tabaco, por ejemplo. Obviamente un sector que cuando esto se recupere va a crecer. De momento Altria, bueno, es una de las empresas que tiene comprometidos sus fundamentales justamente por la actual pandemia. Y otras empresas que podrían ser interesantes ver son, por ejemplo, de sectores más cíclicos y un poco más complejos para analizar a largo plazo, como Total, Shell, Exxon, y bueno, podrían ser incluso Visa o otras. Para una estrategia de corto plazo también vamos a buscar en lo posible que tengan fundamentales sólidos, entre comillas un dividendo lo más grande posible y un volumen de CDR aceptable. Las que seleccioné que podían resultar interesantes son, por ejemplo, la gasífera rusa Gazprom, que tiene un pago anual realizado obviamente en un solo pago en el año, lo cual nos permite tener más juego de poder justamente realizar esta estrategia. Y obviamente como su CDR es barato, uno podría tener muchos CDRs y eventualmente, sin tener que invertir tantos pesos, recibir un pago en dólares.
Otras que podrían resultar interesantes son Pepsi, la minera Río Tinto, pero en estos casos obviamente hay que tener un análisis técnico mucho más fino para poder encontrar un momento de compra ideal y que justifique realmente la compra de este activo en un precio razonablemente bajo, debido a que estamos especulando con una venta de pocos meses, digamos de muy corto plazo, o incluso a veces de un mes, por ejemplo, para cazar algún dividendo en específico. Por eso, también planteo la empresa como minera Río Tinto, y luego obviamente Pepsi y Triple M podrían ser tranquilamente empresas que uno incorporara a lo que sería pago de dividendos en las estrategias de largo plazo, pero como tienen dividendos bastante más altos, quizás resulte interesante incorporarlas en esta estrategia de corto plazo, pero eso cada uno lo puede ir decidiendo. Son dos empresas también muy grandes y muy sólidas a largo plazo, en sectores robustos. Aquí les dejo a modo de ejemplo algunos pagos que he recibido durante el año de dividendos. Como no es algo que yo lo tenga muy claro, digamos, muy definido en mi estrategia, a veces recibo pagos de dividendos sin haberlos tenido en cuenta. Obviamente el pago suele llegar con un poco de retraso, y como vemos, por ejemplo, estos los tenía en un banco, tiene una comisión mínima que te cobran un mínimo que hay que alcanzar de 40 centavos de dólar. Me pasó que había tenido justo 2 CDRs bollando de Pfizer, que obviamente como el pago de dividendos implicaba 23 centavos, no llegaba al 0,40, no recibí nada. En comentarios me pueden dejar básicamente si les interesaría que arme una posible cartera de dividendos, y como siempre suscríbanse al canal, así me apoyan un montón a que esto siga creciendo. Déjenme un me gusta, un comentario, y cualquier cosa que haya quedado como duda me la pueden dejar también en la misma cajita de los comentarios. Y para terminar vamos a un aspecto fundamental que hay que tener siempre en cuenta, que son las fechas. Y vamos por ejemplo a la página investing.com, buscamos la empresa que es muy reconocida, Intel, en cuanto a pago de dividendos. Deberemos venir a la parte de Financials, cliquear en Dividendos o Dividends, si lo tienen en inglés, y como vemos tenemos la fecha que figura aquí como ex-dividend date, que en este caso es 5 de noviembre del 2020, quiere decir que deberíamos tener en cartera el CDR, los CDRs, hasta el 5 de noviembre para poder luego en la fecha de pago, el 1 de diciembre en este caso, recibir obviamente los dividendos. Hay que tener en cuenta que la fecha de pago suele retrasarse en los CDRs, incluso a veces una semana, 10 días, eso hay que tenerlo clarísimo, y luego que con la fecha de ex-dividend hay una fecha de registro previa que suele ser 48 o 72 horas hábiles previas a esta fecha, por lo cual recomiendo siempre tener los CDRs en cartera al menos una semana antes. Y también hay que tener en cuenta que los CDRs, salvo que se compren en contado inmediato, suelen tardar 48 horas hábiles en acreditarse en la cartera. Muchas gracias por prestar atención, espero que les haya servido. Nos seguimos viendo en el análisis semanal que hago todas las semanas, el fin de semana. Así que muchas gracias, saludos a todos y buena semana.